Muy buenas noches con toda la comunidad sociológica del Perú. Les saludamos desde la plataforma Sociólogos Peruanos para saludarlos en primer lugar al celebrarse el día de hoy, 9 de diciembre, el Día Nacional del Sociólogo y de la Socióloga en el Perú. Abrazos virtuales. Asimismo, presentarles en el marco del Día Internacional contra la Corrupción el foro Con corrupción no hay paraíso. Desde el año 2003, los 9 de diciembre de cada año es una fecha especial porque las Naciones Unidas, preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, aprobaron mediante resolución de Asamblea General de fecha 31 de octubre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual consta de 71 artículos y cuya finalidad es a. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. B. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. Y C. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los recursos y los bienes públicos. Es así que en diciembre del año 2008 se aprueba en el Perú el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Coincidentemente, en la fecha del Día Internacional contra la Corrupción, se celebra el Día Nacional del Sociólogo y la Socióloga en el Perú. Eso pareciera ser un mensaje para la comunidad sociológica, que tenemos mucho que aportar en la lucha contra la corrupción en el país. Y eso comienza por no permitir actos abusivos, antiéticos, inmorales e injustos a ningún nivel. No debemos ser ajenos e indiferentes a ningún acto indecente y abusivo. Hacerlo tiene un precio muy caro para el país, para las entidades, para las empresas, para las organizaciones, para los gremios, para todos nosotros. Recordemos que es igual de corrupto quien permite o apoya actos de corrupción. De esta manera, la plataforma Sociólogos Peruanos apertura un espacio de expresión donde los jóvenes sociólogos y sociólogas tienen la palabra. El foro Con corrupción no hay paraíso consta de 4 bloques y el panel está integrado por 3 jóvenes profesionales de la sociología. Anaid Vilca, de la región Puno, Jesús Olivos, de la región Lambayeque, y Alison Cerruto, de la región Arequipa. De esta manera, doy pase a nuestros panelistas, porque el turno es de la juventud sociológica. Ellos tienen la palabra. Adelante. Bien, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación como panelista del foro Con corrupción no hay paraíso, organizado por la plataforma virtual Sociólogos Peruanos, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Asimismo, felicito las actividades culturales que han venido promoviendo durante este año. Saludo y felicito al colega médico Pilman para promover importantes espacios de formación y difusión de conocimiento para los sociólogos a lo largo de nuestro país. Ahora, respondiendo a la pregunta, me parece importante enmarcar la definición de la palabra corrupción, ¿no? La organización Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso de la función pública para la obtención de un beneficio personal. Ahora, Alfonso Quirós, en su libro La historia de la corrupción en el Perú,
Describe la corrupción como el abuso de un poder burocrático, político, por argollas de funcionarios coludidos con otros intereses egoístas para obtener ganancias económicas, políticas, contrarias a los objetivos del desarrollo social a través de la apropiación de fondos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones. Ahora, personalmente, en un sentido metafórico, significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o de su valor. Ahora, en la política peruana, el poder debería de perseguir la búsqueda del bien común, ¿no? Y la vulneración de eso por perseguir intereses individuales, yo lo considero como un acto de alta traición. Y por tanto, la pérdida de esa esencia y la transformación del uso del poder en actos de corrupción. Ahora, ¿cómo se ha venido dando la corrupción en el Perú, en nuestro país, ¿no? Yo quisiera resaltar 4 puntos importantes y voy a empezar con el primero, en el cual yo creo que la corrupción en nuestro país, uno, está arraigada, ¿no? Se podría decir que la corrupción en el Perú consolida sus bases durante la etapa de la colonia, si no es que antes. Y esta se afianza en perjuicio del desarrollo del país durante el periodo republicano. Ahora, el inicio de la República trae un problema de fondo grande, ya que al no haber un Estado tutelar, cuyo papel recaía en la España de ese entonces, en nuestro país se queda instaurado una suerte de élite, y esta minoría pugna entre ellos posicionarse por encima de los demás. Y en este afán, esta minoría no mira a los demás grupos o clases sociales como merecedores de los mismos derechos de los cuales gozaban en ese entonces este pequeño minoritario grupo social. En ese entonces, la explotación de cualquier recurso natural con el cual se hubiera podido impulsar el desarrollo, la modernización e industrialización de nuestro país, como fue en su momento el guano, el caucho y otros, era inconcebible, ¿no? Ya que el objetivo de esta élite era beneficiarse de estos y con ello engrandecer sus patrimonios personales. Yo pienso que tal vez lo hacían de repente para emular a los virreyes, corregidores y otras figuras de poder, ¿no? De la otrora época colonial. Como segundo punto, cabe resaltar que la corrupción en nuestro país es cíclica y evolutiva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las prácticas corruptas en nuestro país han demostrado seguir un patrón cíclico y a su vez ha ido reinventando sus estrategias de posicionamiento según la necesidad de los nuevos tiempos en las que se desarrolla. Debo resaltar que desde tiempos inmemorables nuestra clase política ha compartido cierto tipo de actitudes para salvaguardar sus estrictos y personales intereses, que además de atropellar los intereses nacionales en el proceso, ellos nos hacen creer que su actuar responde a una profunda identidad patriótica, ¿no? Como la mayoría de los políticos que en sus declaraciones repiten discursos ensayados, ¿no? Yo considero que son unos discursos ensayados, homogéneos, en los que aseveran su gran lucha a favor de los intereses del pueblo y su afán de perseguir y erradicar actos de corrupción. Sin embargo, estos personajes arrastran denuncias, procesos y hasta sentencias por practicar y promover la corrupción en las entidades del Estado en las cuales laboran o intervienen, ¿no? En cada oportunidad de ejercer actos corruptos, se va tejiendo una red de intercambio de favores para una próxima oportunidad de obtener favores económicos y políticos, ya sea directamente del Estado como sueldos, bonos y otros privilegios personales, o a través del Estado, ¿no? Como leyes que benefician sus intereses personales o el de sus representados, los ya conocidos lobbies, ¿no? Que se han venido dando en nuestro país. Ahora, estábamos hablando de una evolución, ¿no? Si bien es cierto, se habla de la evolución de los actos de corrupción, existe aún una clase política que aún opera en antiguas estrategias que ya han sido utilizadas y visibilizadas con anterioridad, evidenciando cómo es que esta clase percibe que sus acciones no tendrán sanción alguna y reinciden con descaro, ¿no? En ellas. Aunque ahora la digitalización
de la información nos permite a nosotros tener un registro de cada uno de sus pasos y facilita la identificación de sus prácticas. Es decir, yo considero que la modernidad nos brinda herramientas y recursos a la población para hacer frente a la corrupción y sancionar los malos elementos, evitando así la proliferación impune de este tipo de prácticas. Ahora, a esto hace falta el involucramiento de la sociedad civil como ente vigía que promueva que este tipo de acciones no vuelvan a suceder. Otro punto importante que se debe de resaltar, o que considero que la corrupción está institucionalizada, ¿no? En la mayoría, por no decir que en todas las instituciones del Estado, de una manera transversal y en cada uno de los niveles del mismo, ¿no? Los actos de corrupción han logrado institucionalizarse, ¿no? Con preocupación, al punto de que la percepción de la población acerca de un funcionario público o una institución estatal, el pueblo da por hecho que se maneja de manera irregular o corrupta. ¿Y por qué? Porque esa persona que en algún momento, al incursionar en política, ya sea apoyando un partido político o participando dentro de alguna organización gubernamental o política, ha sido testigo de planificaciones de actos de corrupción, como promesas políticas o intercambio de favores para la obtención de beneficios económicos o políticos. Y estas acciones han sido interiorizadas por la población. Tal vez hasta se puede ver como un derecho o un turno de ejercer el poder o beneficiarse del mismo. Ahora, estos patrones nos han quitado una a una las esperanzas de al fin tener un representante que defienda los intereses peruanos. Sin embargo, nuestro país lucha contra este mal que tras su paso trae pobreza y subdesarrollo. Prueba de ello es la explosión de las manifestaciones sociales, que en estos últimos años han sido parte fundamental de la garantía de la democracia en nuestro país. Estas marchas logran enfocar la vista de la población hacia temas coyunturales y promueven el involucramiento y la organización de la sociedad civil y empodera a esta sociedad en la vigilancia del buen uso de los poderes del Estado. Finalmente me gustaría hablar acerca de las consecuencias de la corrupción, ¿no? Para ello he recabado algunos datos que en el año 2019 la Contraloría General de la República indica, ¿no?, que se perdió un total de 23.200 millones de soles solo en ese año por actos de corrupción, lo cual, haciendo las cuentas, equivale al 3.08% del Producto Bruto Interno, ¿no? Esto merma enormemente la inversión del Estado en proyectos de desarrollo social en nuestro país, ¿no? Ahora, vuelvo a citar, según Alfonso Quirós, en su libro, indica, ¿no?, que del 30 al 40% del presupuesto anual de la nación se pierde en corrupción, y esto coincide con los datos de la Contraloría General, ¿no? Ahora, según Alfonso Quirós, nos dice que este porcentaje equivale a un 4% del Producto Bruto Interno. Asimismo, nos indica que un país en vías de desarrollo necesita mantener un crecimiento constante de un promedio del 8% de su Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de la falta de crecimiento y desarrollo de nuestro país se debe a los actos de corrupción. También no quiero dejar de resaltar las consecuencias de los actos de la corrupción en mi región, en la región de Puno, en la cual es innegable, ¿no?, la presencia de actos de corrupción en las instituciones estatales de la macrorregión sur. Prueba de ello es que, de acuerdo al registro de sentencias de la Corte Superior de Justicia de Puno, entre enero del 2018 y febrero del 2019 se han emitido 124 sentencias por delitos de corrupción de funcionarios contra exgobernadores, exalcaldes y servidores públicos. La mayor parte de estas condenas corresponden a delitos de peculado, colusión, tráfico de influencias, entre otros. Ahora, existe un informe anual de la Contraloría General de la República que indica, ¿no?, que ahora nomás, en el año fiscal 2019, en la región de Puno, hubo una pérdida económica de alrededor de 666.000 millones de soles.
lo que bien hubiera significado al menos 2 hospitales de gran tamaño para nuestra región, que obviamente hubieran sido de gran ayuda para afrontar esta crisis sanitaria ante la pandemia del COVID-19. Ahora, no yéndonos muy lejos, también hace poco, dentro de esta semana, el alcalde de la provincia de Canchis, de la región de Cusco, fue detenido presuntamente por integrar una organización criminal denominada los Curacas del Sur. Y así como esta, son estas noticias que son pan del cada día en nuestra región, ¿no? Y lo cual también es lamentable. Esa sería mi apreciación respecto a tu pregunta. De todo, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación en calidad de panelista del foro Con Corrupción No Hay Paraíso, organizado por la plataforma virtual Sociólogos Peruanos, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Para responder y deliberar acerca de este problema social tan antiguo y enraizado como es la corrupción en el Estado peruano, voy a compartir unas diapositivas, un material que me tomé el tiempo de elaborar para poder hacer un poco dinámica esta conversación. Voy a hacer la presentación para poder proyectar y que pueda visualizarse algunas infografías acerca de este enfoque que le hemos denominado la radiografía de la corrupción en el Perú. Como pueden ver, hay una primera lámina donde se visualiza el escudo peruano, ¿no? Hay un enlutamiento en esta infografía, como aparece nuestro escudo, y pues describe más o menos lo que el enfoque histórico que todos los peruanos sabemos o que muchas veces nosotros mismos como ciudadanos hemos aceptado, hemos respaldado o hemos hecho una aceptación o una aprobación social de este problema histórico que es la corrupción. Para poder hablar acerca de este enfoque, me he apoyado en algunas ideas fuerza, en algunos enfoques teóricos, como un libro que tal vez no ha sido muy analizado, muy estudiado, de un teórico historiador, Alfonso Quirós. Y quiero empezar citando algunas palabras de él en base a este problema. No se construye un verdadero Estado de derecho sin un sistema normativo que sea congruente con las necesidades del Estado, sin instituciones que velen por el cumplimiento de la ley, sin un sistema de control que opere de manera eficaz, sin una élite dirigente que mire por encima de sus propios intereses y sin partidos políticos que representen los intereses de la población, decía Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú. Asimismo, podemos darnos cuenta que ya para él, para Alfonso Quirós, este problema tenía un antecedente histórico, ¿no? Debido a que él es, digamos, uno de los autores que ha tratado de hacer un análisis de la historia, relacionando o definiendo en todo caso la corrupción como el mal uso del poder político, burocrático, por parte de algunos funcionarios para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a la meta del desarrollo social, ¿no? Entonces, aparte de darle un enfoque histórico, la corrupción tiene distintas vertientes o ópticas que pueden mirarse desde el aspecto sociológico, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto económico y también histórico. Es por eso que se dice que las leyes y el marco normativo institucional existen en el país, pero son particularmente complejas, son confusas y hasta a veces contradictorias, ¿no? Por el contrario, desde los inicios de la República, estas leyes, digamos que ponen esa primera piedra de la corrupción. En este caso, pues decimos de que el Perú, en cuanto a la corrupción, es una costumbre muy antigua y una práctica enraizada. Pues mejor dicho, el problema de la corrupción tiene un enfoque desde el aspecto republicano,
¿no? Se dice pues que inicia entre una especie de acuerdo entre los independentistas, ¿no? Y también los oficiales españoles, ¿no? Aquellos que, digamos, lucharon o pelearon, ¿no? Por el rey de España y que contribuyeron en todo caso a la independencia del Perú, pero ellos pues, digamos, quisieron obtener riquezas, darse de algunos patrimonios peruanos en cambio de ofrecer esta libertad independentista del Perú. Es así como empiezan ya estas prácticas corruptas en el país, ¿no? Continuando con los conceptos que aborda este libro de Quirós, hay que hacer mención también, y es importante recordar a los ciudadanos peruanos que la corrupción, pues, como lo mencionaba, es una práctica muy antigua y que no corresponde o no es exclusiva del siglo XXI o de los últimos 5 gobiernos, de los últimos 20 años, de los cuales hemos pasado, que muchos de los peruanos nos preguntamos o analizamos si la corrupción tal vez es un problema reciente, pero no, esto viene más o menos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Tanto así que debemos de comentar que los costos de la corrupción más altos del siglo XIX se dan precisamente en la época del guano y el salitre, una época bastante contundente en la historia del Perú. En este caso, cuando se pretende reformar esta situación, grupos de presión obstaculizan cualquier intento de reforma y las autoridades, pues, se fueron adaptando a una administración deficiente. Y en este sentido, se desarrolla una cultura de convivencia con la corrupción o una suerte de normalización de la corrupción. Es por eso que ya desde siglos antecesores podemos ver de cómo la sociedad peruana venía reconociendo y normalizando este problema que es la corrupción, o como lo dice bien el enfoque del autor, una convivencia con esta mala práctica, ¿no? Y ya en la siguiente lámina vamos a enfocarnos en lo que corresponde desde la época del Fujimorismo en adelante, hacia los últimos 4 gobiernos que hemos tenido, ya en una etapa republicana para el Perú, desde la concepción, pues, del Fujimorismo. Para algunos analistas y especialistas, la unificación de la corrupción en el Estado peruano comienza con Fujimori, pasando por todos los gobiernos democráticos de los últimos 20 años, pues se denomina de que hay una corrupción sistémica o sistemática. ¿Qué quiere decir con una corrupción sistemática? Que la corrupción no es un problema aislado, es un problema que tiene que ver con la congruencia de grupos de poderes nocivos. Y cuando hablamos de grupos podemos mencionar organizaciones, empresas, corporaciones, entidades públicas, funcionarios y hasta los servidores públicos. Por eso es de que no hablamos de una corrupción como tal, hablamos de una corrupción sistemática, porque para darse este problema debe haber pues una especie de pacto, como le dicen, una especie de pacto corrupto, donde el ciudadano pues peruano es víctima, una especie de alianza ideológica o una percepción corporativa de autoayuda. Por eso es que veíamos de cómo las entidades o los gobiernos, entre ellos, digamos, tejían estas prácticas corruptas, ¿no? Ya para entender un poco la diapositiva, en lo que se refirió el Fujimorismo, la época de Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García, y hasta pasar hasta PK, hemos visto de que estos últimos presidentes que ha tenido la republicana del país, pues han estado lógicamente vinculados, cuestionados, cesados por actos delictivos y de corrupción. Tanto así involucrados como para mencionar el problema de Lavajato y la gran empresa constructora internacional Odebrecht, ¿no? Como lo hemos visto. Se han escrito incluso muchos discursos, ensayos de cómo esta empresa internacional u organización internacional, que para algunos lo han visto de que fue la que inyectó, por así decirlo, la corrupción en la gestión pública. Pero esto más que todo es, digamos,
por ejemplo, la gota que rebasó el vaso, ¿no? Porque anteriormente teníamos antecedentes ya de cómo empresas internacionales corrompían a las autoridades peruanas. Pero el caso de Odebrecht simplemente fue una continuación, porque muchos de los analistas hablan como una continuación de la corrupción y que pues se vio representada en esta empresa. Así pues, imagino de que hay mucho análisis, mucha opinión acerca de estos personajes, de cómo empezaron a tener un control político, un control de los poderes del Estado, un control de los aparatos del Estado, como por decir el Poder Judicial, como fue bastante particular en el gobierno de Aprista, en el gobierno de Alan García. Entonces, así hemos tenido también estas prácticas y que muchos pues recordarán la historia de estos expresidentes, y muchos pues procesados, algunos con libertad preventiva, y que se siguen todavía avanzando, evaluando sus casos dentro de todo el aparato de justicia. Para ir ingresando un poco al plano a donde quiero explayarme un poco más, es un enfoque regional. Quiero compartir la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, estoy haciendo una denominación, radiografía de la corrupción, ¿no? Entonces debemos mencionar también que, como ya lo enfocaba, la corrupción no demanda, o la corrupción no es exclusiva de un nivel de gobierno, si lo queremos llamar así, como es el gobierno central o el gobierno oficialista. La corrupción también tiene que ver cuando se dan la transferencia de funciones, como es el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Para algunos especialistas, la corrupción en los gobiernos subnacionales, quiero decir gobiernos locales y regionales, tiene un origen en la descentralización. Se ha escrito mucho sobre esta descentralización de funciones, descentralización de recursos y de poderes cuando se hace esta transferencia. Entonces, de ahí a que se tenga un dato entre el año 2007 y 2017, donde hubo un despegue en los recursos de 17.000 a 36.000 millones de soles como transferencia a los gobiernos regionales por parte del gobierno central. Pero ¿dónde estuvo la falencia? ¿O dónde estuvo en todo caso el punto de quiebre? Que se asignaron, si bien es cierto, los recursos para el desarrollo de estas regiones, pero no hubo los mecanismos necesarios de vigilancia o de fiscalización o de un sistema de control que hubiera sido lo más adecuado. Si bien es cierto, se dieron estos recursos, pero no las formas de gastarlo adecuadamente. En ese sentido tenemos un caso práctico de los alcaldes. Si el alcalde, el presidente regional, tiene a sus anchas el poder de gastar a discreción, pues lo hace con una inversión inflada, defectuosa, con compras fantasmas y todas las formas en que el Estado gasta o invierte, entre comillas, ¿no? Entonces podemos ver de que cuando queremos mencionar una corrupción en relación a la gestión pública o en relación a gobiernos subnacionales, se entiende de que tiene que ver mucho con la denominada descentralización y transferencia de funciones, transferencia de poderes y de recursos administrativos de un aparato supranacional, como es el gobierno, a estas entidades o niveles subnacionales, ¿no? Y se toma también el ejemplo de la obra como vía para la corrupción. Como dicen, la autoridad necesita hacer obra para poder robar, criollamente hablando, con el famoso diezmo o la coima para lograr la licitación, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos ese panorama en lo que corresponde un nivel regional. Quiero compartir una siguiente lámina que le he tomado de la fuente de la Procuraduría de Justicia, donde nos da un mapeo, ¿no?, acerca de la cantidad de casos por región en el país, ¿no? Y podemos ver, ubicamos en Lambayeque, departamento en donde yo vivo, está, digamos, zonificado y tiene un color naranja,
que quiere decir de que tiene una probabilidad o una presencia, mejor dicho, muy alta en indicadores o índices de corrupción, sabiendo pues de que según este mapa o según cómo se presenta, el color rojo son los indicadores más altos y el color amarillo son los índices más bajos. Entonces vemos a Lambayeque de que presenta un color entre amarillo y rojo, un color naranja, por así decirlo, que representa pues un índice bastante representativo y bastante complicado, si lo queremos llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este es el mapa de la corrupción, donde ya lo decía, el color rojo corresponde a las regiones que concentran la mayor cantidad de casos de corrupción y que se encuentra en trámites de este órgano que ha ofrecido esta información, que es la Procuraduría Especial, ¿no? Y esto es, digamos, una información un tanto actualizada, corresponde al mes de mayo del año 2018. Entonces, quiero hacer mención al caso lambayecano. Sabemos, no solo para los lambayecanos, sino para los peruanos, que Lambayeque es una zona o una región muy trastocada en lo que tiene que ver con delincuencia, con crimen organizado y también pues con corrupción. Porque como ya lo he dicho, este es un enfoque sistemático. Y si tenemos que hablar de corrupción, tenemos que hablar también de las otras variables que alimentan a este problema social, que es lo que estamos denominando. Entonces, quiero compartir también una siguiente diapositiva denominada Corrupción en Lambayeque. Es una imagen para algunas irrisorias, pero es una imagen lamentable para el panorama que ofrece Lambayeque, con alcaldes o exalcaldes, exautoridades, excongresistas, presidentes regionales, coludidos en temas de corrupción y procesados, ¿no?, por el aparato de justicia, ¿no? Aquí en pantalla se ofrece un enfoque, un panorama de exalcaldes detenidos. En pantalla aparecen exalcaldes del distrito de Olmos, el señor Willy Cerrato, un exalcalde de Chiclayo, o dos exalcaldes de Chiclayo, como son el señor Roberto Torres y David Cornejo Chinquel, ¿no? Para hacer mención a un dato del 29 de noviembre del año 2018, la Policía Nacional del Perú de Chiclayo detuvo a 14 personas señaladas como integrantes de la organización criminal Los Temerarios del Crimen, que se dedicaba pues principalmente al cobro de coimas. Y uno de los implicados era justamente el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinquel, para quien el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, presidido por la jueza Cecilia Grande Roja, dictó nada más y nada menos que 36 meses de prisión preventiva. Entonces, podemos ver aquí el caso de estos exalcaldes o exautoridades que ha tenido la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Esta siguiente diapositiva, que va como denominación denuncias contra exparlamentarios que están aún pendientes en Lambayeque. Para nadie es un misterio o un secreto la calidad de excongresistas que ha tenido Lambayeque y que por algo se reformuló este parlamento, se reformuló esta clase congresal, de los cuales muchos de estos exautoridades aún siguen siendo cuestionados, ¿no? Aquí pues tenemos a los excongresistas que aparecen en pantalla. Tenemos al señor Javier Velázquez Quesquén, al señor Clemente Flores y también a Martín Palma Mendoza. Quiero enfatizar pues sobre esta infografía que estaba compartiendo contra los ex congresistas por Lambayeque. Si bien es cierto, existen denuncias contra estos ex parlamentarios y que siguen pues pendientes en Lambayeque, vale recalcar y resaltar que son presuntos actos de corrupción, ya que las denuncias constitucionales que pesan en su contra siguen en manos todavía de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y esto pues debido a que aún gozan de la prerrogativa del antejuicio político. Continuando pues con lo mencionado, o
les estaba acotando. Y como pueden ver, pues Lambayeque es una zona roja, criollamente hablando, en lo que identificamos en cuanto a casos o indicadores de este problema de corruptela. Entonces hablaba de que ya hay una eventualidad en Lambayeque, se dio desde el año pasado un cambio de gobierno, tenemos una nueva estructura de gobierno con el gobernador regional, el señor Anselmo Lozano, y que tenía, o que tiene, en este caso, personas de su confianza, ¿no? Dentro de las gerencias. Y en la gerencia de corrupción, perdón, en la gerencia de producción, ¿no? Está el señor Jacinto Teque, que fue candidato a la municipalidad provincial por el partido Podemos Perú. Como ustedes pueden ver la lámina, se comparte la imagen del señor Agustín Lozano Saavedra, ex candidato al gobierno regional de Lambayeque y que fue alcalde del distrito de Chongoyape entre el 2011 y 2018. Este señor, como bien lo manifiesta, es investigado por el delito de corrupción en la adquisición de bienes y ejecución de obras. Entonces, en el caso de Eduardo Jacinto Teque, esa fotografía corresponde a un documental o una nota que hizo el programa periodístico de Exitosa Perú como un presunto caso de corrupción en el gobierno regional, ¿no? Eduardo Jacinto Teque estaba cuestionado por un presunto caso de corrupción o delito contra la administración pública. Fue él intervenido por la Policía Anticorrupción, ¿no? O por el Ministerio Público de Lambayeque, y este caso pues está siendo evaluado para determinar si es culpable o inocente. Tenemos una siguiente diapositiva, también denominada corrupción, en el departamento de Lambayeque, donde quienes aparecen en imágenes es el señor Humberto Acuña, y quien también aparece es un ex consejero regional, que está incluso, aparece ahí con el chaleco de detenido, ¿no? Este ex consejero regional responde el nombre de César Aguilar, ¿no? Y en el caso del señor Humberto Acuña, pues para él le dictan 3 años de prisión de pena suspendida, así como la inhabilitación de poder ejercer algún cargo público por el mismo periodo. Sabemos todos de que postuló al Congreso, ¿no? Y consiguió el respaldo de la ciudadanía, estando pues cuestionado. También en pantalla aparece un jefe, se puede decir, de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, donde también se hizo una investigación por parte de la Fiscalía. El señor que vemos aquí, que aparece con mascarilla, ¿no? Salió a declarar a la prensa que un congresista lambayecano había hecho una denuncia por el motivo de que la gerencia había estado comprando materiales de EPP, que son los equipos de protección del personal, que no contaban con la prescripción técnica o médica para dotar de materiales o de medios, como son las mascarillas, al personal que estaba trabajando en los nosocomios o los hospitales que tenían respuestas COVID. Ante ello, pues, sin duda de que fotografías que expliquen la corrupción en Lambayeque hay muchas. Estos son uno o algunos de los casos o de los muchos casos que existen, porque lógicamente el Poder Judicial en Lambayeque, a través de su página institucional, a diario viene informando acerca de las acciones que se siguen sobre los grupos organizados que tienen que ver con el crimen o con el crimen organizado que le llaman algunos. Entonces, el caso de los cuellos blancos también. Hay mucha casuística al respecto, pero esto es solamente una base informativa que se da para que se tenga un radar, por así decir, o se tenga una información al respecto de cómo es que se dan estos flagelos de corrupción en el departamento de Lambayeque, ¿no? Hay también una segunda
un segundo planteamiento, una segunda pregunta, que me gustaría pues responder con mucho gusto. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación como panelista al foro Con Corrupción No Hay Paraíso, organizado por sociólogos peruanos en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Bueno, en relación a la pregunta, mi opinión sería la siguiente, ¿no? Lamentablemente la corrupción estos últimos años se ha convertido tal vez en el fenómeno, o uno de los fenómenos, o tal vez el más complejo de nuestro país, ¿no? No solo de nuestro país, sino en general de la región latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que el Perú, en los rankings de corrupción, es el tercer país con mayor índice de corrupción, ¿no? Y bueno, y si nosotros vemos desde el contexto histórico, vamos a ver que la corrupción en el Perú ha estado presente, pues, incluso antes de gestarse como república, ¿no? Pero a lo largo del desarrollo de la república, vemos diferentes pasajes que han profundizado esta situación. Tal vez en lo más contemporáneo, en lo más reciente, podemos hacer una alusión a partir de 1985, ¿no? Donde vamos a ver un gobierno quebrado prácticamente, con altos índices de corrupción y con temas que incluso con los años han quedado impunes para la misma realidad, ¿no? En ese sentido, no es un secreto para nadie que incluso actualmente en el Perú somos vistos como uno de los países, más allá de los datos y los indicadores, somos vistos como uno de los países más corruptos, ¿no? Como les decía, ¿no? A partir de 1985 esta situación de la corrupción se ha ido agudizando más, tal vez más visibilizada, más concentrada en la misma clase política, ¿no? Prueba de ello que todos los últimos presidentes que ha tenido el Perú han estado o están involucrados con el tema de la corrupción. Pero eso es, digamos, desde la parte política, ¿no? Que es lo que está, repito, más vinculado a la corrupción. Pero sin embargo, también podemos decir que esta corrupción está transversalizada o está reflejada en los diferentes niveles de gobierno, pero también se ha institucionalizado en ciertas instituciones del Estado, ¿no? No quiero decir que todos seamos corruptos, pero lamentablemente también en algunos espacios se ha convertido como una forma cultural, ¿no? Entonces, eso también complejiza mucho este tema de la corrupción, ¿no? Y considero también que, concentrándome también nuevamente en el tema político, la corrupción ha hecho de que la clase política, los representantes políticos, ya no reflejen, digamos, un gobierno o acciones en defensa, digamos, de la ciudadanía, ¿no? O de los beneficios o el bienestar social, ¿no? Sino muy por el contrario, ya abiertamente es una representación que no se concentra en los intereses sociales, ¿no? Entonces ahí ha habido un divorcio muy fuerte, ¿no? Y creo que eso también ha quebrado ciertamente nuestra democracia o aún la ha debilitado mucho más, ¿no? Entonces, y bueno, por ejemplo, si nosotros nos concentramos en lo que es la región sur, porque muchas veces este tema de la corrupción lo percibimos desde un nivel, digamos, muy centralista, ¿no? Sobre todo por los últimos pasajes que hemos visto, o esta última crisis política reciente, ¿no? Pero no es tan cierto, como decía anteriormente, también se refleja a nivel transversal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en Arequipa vemos a las principales autoridades, lamentablemente, están también, no son ajenas a este proceso, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Arequipa tiene un juicio abierto sobre cuando él fue alcalde de un distrito que se llama Alto Selva Alegre y, digamos, tuvo un tema de mal manejo con las cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, ese juicio todavía no tiene una sentencia definitoria, porque si no también ya él hubiera estado fuera del cargo, ¿no? O, por ejemplo, también el caso de la exgobernadora regional, ¿no? Que fue una de las, en su momento me parece que fue la única gobernadora regional, que también tiene
dos procesos que son los más visibles, uno que recientemente le dieron una prisión preventiva, pero creo que, o no prisión, perdón, impedimento de salida del país porque ellos están estudiando en España, pero creo que al final no se llevó a cabo esta medida, pero sin embargo, ¿cuál es el caso, no? Ella está vinculada con el Club de la Construcción, o vinculada, bueno, presuntamente vinculada con el Club de la Construcción, por favorecer a la empresa ICCG SA, por haber recibido un pago para darle buena pro a la carretera de Uchumayo el 2015, ¿no? Que es una inversión muy grande que se hizo acá en la región Arequipa. Y también hago un paréntesis, por ejemplo, viendo sobre estos temas de corrupción, el Club de la Construcción, que bueno, como sabemos, el equipo especial Lavallato es quien ve este caso. Ellos tenían, por ejemplo, un código de lenguaje, de comunicación en este tema de las licitaciones, sobre todo en el ámbito de la construcción, en el mundo, en el tema del Estado, ¿no? Imagínense, tan enquistado, tan institucionalizado, bueno, y también como todos sabemos, el caso Lavallato ha sido un problema a nivel latinoamericano, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas abiertos que tiene la exgobernadora Yamila Osorio, y también otro de los casos muy sonados de su mandato fue el caso de los Correcaminos del Sur, ¿no? Que es una mafia bueno, una red criminal, como los han tipificado, ¿no? Que estuvo vinculada por el tema de cobro de cupos, ¿no? Incluso ahí está implicado el exgerente José Gamarra, ¿no? Entonces, estos dos casos bastante emblemáticos, por dar una mirada muy rápida a lo que pasa aquí en el sur también del Perú, y por ejemplo, y el actual gobernador, que si bien es cierto, porque también la corrupción a veces está muy vinculada al tema, digamos, de los gastos o del manejo del tesoro público, pero sin embargo también no visibilizamos o no tenemos un registro muy claro cómo la corrupción puede calar también a nuestra moralidad, a nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a este caso? Porque, por ejemplo, el señor Cáceres Llica, que es el actual gobernador regional, el 19 de enero del 2015, ¿no? Fue captado en un estado digamos, de ebriedad, en una condición bastante controvertida, ¿no? Y a pesar de estos comportamientos que siempre él ha tenido un poco, digamos, bastante, como les digo, controvertidos, él, a pesar de ello, es hoy en día gobernador regional, ¿no? Aquí también quisiera hacer un paréntesis y decir que si bien es cierto, nosotros como ciudadanos de repente nos quedamos en el reclamo, en la censura, ¿no? Pero muchas veces también tenemos responsabilidad, repito, como ciudadanos, por hacer y dejar de hacer, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque los últimos gobernadores regionales en Arequipa han sido elegidos con un bajo porcentaje de representatividad, ¿no? Y personajes, repito, que incluso han tenido problemas anteriores, ¿no? Tanto sea en sus gestiones previas o en su misma vida personal, ¿no? Que también eso es un tema que últimamente salió a la luz, por ejemplo, sobre qué debe ser el comportamiento moral de un candidato, ¿no? Entonces eso también, nuestros representantes políticos deberían ser las personas más probas, más impecables, pero lamentablemente eso no necesariamente ha sido así. Otro caso, por ejemplo, continuando con estos ejemplos aquí a nivel del sur, es el caso de el alcalde de Canchis, ¿no? Que acaba de ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción, 3 de diciembre, ¿no? El señor Jorge Quispecayo, ¿no? Entonces, por también malos manejos en relación, digamos, o favorecer a ciertas personas por un tema de dineros, ¿no? Con tema de empleos y todo eso, ¿no? Entonces, mencionaba puntualmente estos casos para visibilizar un poco que muchas veces nuestro análisis del Perú, nuestra mirada de la corrupción, por ejemplo, muchas veces la concentramos en la clase política nacional o la clase, digamos, del gobierno central, ¿no? Pero esto se está
transversalmente institucionalizado en algunas instituciones, y esto es algo que si nosotros no lo deconstruimos, efectivamente va a tener severos efectos a futuro, ¿no? Y eso creo que por más que, y ahora por ejemplo aquí quisiera hacer otra relación, ¿no? En el Perú, estos últimos años, de hecho, hemos sido un país muy admirado en cuanto, por ejemplo, al crecimiento económico. Hemos tenido dentro de las economías más estables, que más han crecido, pero sin embargo, eso vemos que no se ha reflejado en relación al bienestar de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, ese sería otro ángulo como podemos ver la corrupción, ¿no? Porque también no hay un equilibrio entre la concentración de la riqueza o los beneficios que tienen ciertos grupos nacionales o en muchos casos transnacionales versus la mayoría de los peruanos, ¿no? Estamos a puertas de cumplir 200 años como república, y sobre todo con este contexto de la pandemia realmente llegamos en una situación muy caótica, ¿no? Y ese tema también finalmente tiene que ver con la corrupción, es un tema también que finalmente linda con comportamientos éticos, ¿no? Porque, o sea, no es correcto que en un país con tantas riquezas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, veamos con gente con tanta pobreza. Creo que también ese es un tema que deberíamos empezar a abordarlo, ¿no? E incluso tiene que ver también con el tema del modelo económico, ¿no? Porque gracias, diría, a estas efervescencias, estos movimientos sociales que hay, o el efecto, digamos, chileno, que también se ha reflejado en el Perú, por lo menos hoy día tenemos el debate de una posible reforma constitucional, ¿no? Y eso creo que sí me parece importante porque a raíz de eso se generan muchas contradicciones, ¿no? Y seamos sinceros, ¿no? Por ejemplo, la condición de pobreza de mucha gente puede hacer caer en la vulnerabilidad moral incluso muy delicada, ¿no? Entonces, ese es un tema. ¿Y por qué les digo esto? No, porque, por ejemplo, hoy día veía un candidato, no voy a decir el nombre, que le preguntaban justamente por el cambio de constitución, ¿no? Y él le decía, no, yo no considero, hay que hacer algunas reformas, pero no considero que el cambio de constitución sea importante, porque lo que yo veo a la gente decía es que quiere más salud, más educación, mejorar su calidad de vida. Pero un momentito, ¿no? O sea, seamos sinceros, y nosotros desde como profesionales de repente tenemos que visibilizar que efectivamente todas estas desigualdades, estas contradicciones éticas que también pueden caer en un plano de debate, si es ético, si es correcto, que esta concentración de la riqueza se quede, repito, en algunos y tengamos mayorías empobrecidas, como este tema del agro que lo hemos visibilizado estos días. O sea, también es un tema que tiene que ver con un modelo económico, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos, como alguien decía también, ¿no? O bueno, estos también lo manejamos mucho, sabemos, por ejemplo, hablando con lo que iniciaban, ¿no? Los presidentes, los últimos presidentes están vinculados a temas de corrupción. El señor Alberto Fujimori, como todos sabemos, está sentenciado por el Poder Judicial y él implantó en un contexto muy complejo para el Perú la Constitución del 93, perdón, que tiene 27 años, ¿no? Pero sin embargo, se ha censurado históricamente a muchas de las prácticas que pasaron en los 90, pero seguimos vigente con este modelo que genera también estas contradicciones. Entonces, un poco que yo quería resaltar esta idea, que una ciudadanía muchas veces en una situación vulnerable, prácticamente somos el país con mayor índice de informalidad en América Latina, entonces vamos a hacer nos puede someter a una vulnerabilidad económica muy, hasta moral, digamos, ¿no? Por ejemplo, se cuestionó mucho que en esta última crisis política la gente se le ha pagado por marchar. Yo sé que decir una aseveración como esta es muy delicado, pero, repito, ¿no? Muchos peruanos han perdido su empleo, ¿no? Entonces, a veces la situación, las oportunidades en el Perú no necesariamente son las mejores y eso también es algo que moralmente nos ha, de repente, desgastado, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción es un tema de los más importantes, de los más urgentes, y realmente tendríamos que encontrar medidas efectivas, transversales, ¿no? Donde no solamente esperemos respuesta de los poderes o de las instituciones formales. Bueno, hasta aquí sería mi primera intervención. Muchas gracias.
Muy bien, respondiendo a tu pregunta, me parece importante resaltar las dos caras de la responsabilidad en este tema, ¿no? Por un lado está el Estado, que actúa mediante la Contraloría General de la República, ¿no? Contra los actos de corrupción. Esta institución dirige, supervisa y ejecuta el control de las entidades públicas para contribuir al uso eficaz y eficiente y transparente de los recursos públicos. Ahora, asimismo, en la actualidad se tiene el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que va del año 2018 al 2021. Y este plan se basa en 3 ejes de intervención muy importantes, ¿no? Y bien detallados en este plan, ¿no? Lo cual el primero es fortalecer la capacidad de la prevención del Estado frente a los actos de corrupción, ¿no? Asimismo como la identificación y la gestión de riesgos, y también fortalece la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Ahora, me parece que lo importante en este plan es que no se quede solamente en un despacho, ¿no? Sino que se ejecute de manera transversal en todas las instituciones del Estado. Por otra parte, la sociedad civil tiene una responsabilidad grande frente a ello, ¿no? Y una de las tareas debería de ser revertir nuestro patrón cultural de tolerancia, complicidad y participación en actos de corrupción. Y así podemos desacelerar este juego de engranajes cuya finalidad es el enriquecimiento ilícito de un pequeño grupo de una clase política que no representa el bien común ni los intereses del pueblo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, no? Mediante la sensibilización. De repente es una palabra cliché que siempre se utiliza, pero es importante la sensibilización, la deconstrucción, la difusión y práctica de valores éticos en las nuevas generaciones. Ahora, esto no quiere decir que esta generación se lava las manos y ahí queda, no. Nosotros debemos de imponer el ejemplo, ¿no? En esta generación actual, que debe de mantener una postura firme y de cero tolerancia ante los actos corruptos, ¿no? De manera diaria nosotros debemos de erradicar los pequeños actos corruptos que sabemos que son claramente ilegales, pero lo disfrazamos como actos astutos, que a simple vista no hacen daño a nadie, ya que le sacamos la vuelta a la ley, ¿no? Hemos interiorizado este tipo de acciones y las justificamos catalogándolas, como decía hace un momento, como una revancha hacia la clase elitista, sin darnos cuenta que con esto validamos y normalizamos ese actuar, haciendo más grande esta red de corrupción en nuestro país. Bien, en relación a esta segunda pregunta, sobre qué medidas debería adoptar el sistema social, por así decirlo, peruano, aunque no es una responsabilidad únicamente del sistema, y sistema me refiero, como ya lo decía, mencionaba, a los gobiernos, o en este caso, al control político, sino que también es una responsabilidad que recae desde el ángulo de nosotros, que somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, si nos centramos o enfocamos en qué medidas deberíamos canalizar o adoptar para evitar la corrupción en el Perú, vemos pues de que esta respuesta no es sencilla. Fue una tarea y es una tarea histórica. Probablemente también tendríamos que mencionar que no es un problema constitucional y mucho menos legal. Algunos especialistas o analistas de este caso hablan de una nueva república, de refundar el Perú o el país y construirlo de nuevo, que pueden ser apreciaciones compartidas, ya que, como lo decía, es un problema sistémico y que para la historia está entendido así, ¿no? Que sufrimos de esta práctica muy antigua, pero yo lo veo desde un enfoque de la participación ciudadana. Como sociedad civil organizada, tenemos un rol bastante interesante e importante de poder cumplir. Y vemos la participación ciudadana como una piedra angular en la lucha contra la corrupción. Entonces, identificamos la necesidad de realizar una campaña informativa, ¿no? Que permita que cada ciudadano conozca sus derechos,
también sus obligaciones en relación con el Estado, ¿no? Y que el mismo ciudadano aprenda a cumplir estos derechos, a exigirlos. Y que también lo que tiene que ver con las entidades, la administración pública, que el ciudadano empiece a generar una fiscalización con las entidades, que no solamente se convierta en un cliente, sino se convierta en el centro de la gestión pública, porque ahora las entidades del Estado deben enfocarse en brindar servicios óptimos y de calidad, teniendo pues al ciudadano en el centro de todos estos procesos administrativos que le corresponde a esta gestión, que es la gestión pública, ¿no? Entonces, nosotros, desde mi punto de vista, se opta porque este ciudadano acuda o utilice pues los mecanismos, los canales de atención de denuncias, cuando él se sienta que está afectado por un proceso de corrupción, ¿no? Que solicite pues la aplicación de ciertas sanciones, que demande el cumplimiento de las leyes de transparencia. Sabemos de que cuando una persona, un ciudadano, acepta, ¿no? Una coima, cuando es partícipe de algún acto delictivo, de algún acto irregular, entonces indirectamente estamos siendo partícipes, estamos siendo parte de este problema, ¿no? Por eso es importante, como medida también, que se debe implementar para evitar esta corrupción, es importante la conformación de comités de vigilancia, ¿no? De vigilancia ciudadana. Se firmó como una especie de acuerdo nacional, así como el acuerdo nacional que tiene las 33 políticas de Estado. Se firmó un acuerdo con la ciudadanía civil organizada previo o de cara a las elecciones que pasaron, elecciones me refiero regionales y locales del año 2018, un acuerdo de gobernabilidad, donde todas las regiones del Perú creaban un comité de vigilancia y de fiscalización ciudadana de acuerdo a sus, o mejor dicho, en relación a los gobiernos subnacionales, que ellos puedan ser pues veedores y a la misma vez fiscalizadores de algún acto irregular o de corrupción que se presenta por parte de estos gobernadores, ¿no? Por eso es de vital importancia y que es parte también de la lucha, ¿no? En donde se convierta pues en un enfoque popular, ¿no? Entonces, ayudado digamos, de estas prácticas, existe un plan nacional de lucha contra la corrupción, donde me he permitido revisarlo y querer citar de los 7 objetivos, el objetivo 2 y el objetivo número 6, donde desde la posición, se podría decir, y el enfoque sociológico, cómo contribuir a una lucha contra la corrupción. El objetivo 2 dice, institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tal es así que la estrategia 2.1 habla pues de fortalecer un sistema nacional coordinado de lucha contra la corrupción. Y la segunda estrategia habla de una coordinación y de realizar el seguimiento de las políticas de carácter multisectorial, regional y local de lucha contra la corrupción. Digamos que esto está vinculado a ese acuerdo ciudadano de ser pues entes fiscalizadores. Y hemos visto pues que muchas veces los ciudadanos contemplamos la corrupción o, como se dice, normalizamos este problema. Cuando vemos de que hay irregularidades, cuando vemos que hay funcionarios corruptos, funcionarios que piden coimas, funcionarios que roban o autoridades también, pero no nos queremos involucrar. Por eso es importante esta intervención, ¿no? De carácter social, de carácter ciudadano, ¿no? Para luchar en contra de este problema público, porque la corrupción es un problema público. El objetivo 6 de este plan habla de lograr un compromiso de la sociedad para que se participe de manera activa en la lucha contra la corrupción y también se fiscalice. De ahí
a que la estrategia 6.1 de este objetivo hable de desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola en base a valores éticos. Y la estrategia 6.2 denomina el facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción. Es lo que estábamos hablando, una participación directa de la sociedad civil. Y también se menciona lo que es la construcción de un pacto, de una alianza político-social contra la corrupción. Como hemos venido dilucidando acerca de esta problemática y enfocamos que la corrupción es un problema sistemático, entonces hay que atacarlo sistemáticamente. No hay que atacarlo de forma aislada o que las organizaciones actúen desarticuladamente. Por eso se habla de una estrategia de poder, constituir una alianza o un pacto político-social. Por eso se mencionaba un pacto entre el sistema político, que está representado no solo en las organizaciones políticas, también en las organizaciones civiles, está representado también en los colegios profesionales. Los colegios profesionales anteriormente tenían un peso de voz y voto, como se dice, en la incidencia del sistema político y ejercía una función de fiscalización también. Creo que también hay que recuperar esas funciones, que sí, hay iniciativas, hay que reconocerlo también, de pronunciamientos cuando se dan algunos actos que no van en beneficio de la sociedad. Existen pronunciamientos, pero creo que es obligación de todo este sistema político poder intervenir ya de manera directa. Y como lo dice esta estrategia, en una constitución de una alianza político-social contra la corrupción. Entonces yo lo veo de una manera de que adoptar o implementar medidas en contra de la corrupción va a tener que ser una lucha de un aparato sistémico, donde se involucren todas las organizaciones, porque esto tiene que ver mucho con, como lo decían algunos autores también, combatir la cultura del vivo, ¿no? Si lo queremos también mencionar desde un aspecto de la sociología, la corrupción tiene que ver con un rompimiento de normas. Y hablar de un rompimiento de normas, como lo menciona el sociólogo francés Émile Durkheim, hablamos de una anomia social. Entonces, la corrupción es un problema anómico y que nosotros como ciudadanos y entendidos de la sociedad civil debemos mirarla desde ese punto, desde ese aspecto. Entonces yo pienso que mucho se habla también incluso de un cambio de constitución política, ¿no? Y a medida de lo que pasó, de lo que ocurrieron los últimos 20 días en el Perú, que el país sufrió una crisis política y de gobernabilidad, se dieron diferentes manifestaciones, diferentes movilizaciones, donde creo yo se sentaron o se crearon las bases o las condiciones para repensar o construir una república. Si bien es cierto, vivimos en un sistema democrático, en un periodo republicano, pero donde nuestros gobernantes han destruido o han flagelado esa estructura de Estado. Entonces, muchos se plantean refundar esta república. ¿Que puede ser posible? Puede ser posible. No es un aspecto subjetivo, o como algunos dicen, de repente, algún aspecto descabellado. Que si bien es cierto, cuando hablamos de la Constitución Política del Perú, algunos hablan de reforma, otros hablan de un cambio total, ¿no? Que vaya más que todo, o que responda a las necesidades de las grandes masas, que responda a las necesidades de los grupos mayoritarios. Últimamente se vio la aprobación, o mejor dicho, lo que se supo, que el expresidente Martín Vizcarra, antes de mejor dicho, ser vacado, y dejó pues nuevamente una prolongación de esta ley de la promoción agraria. Esta ley de la promoción agraria por la que está sujeta
muchas empresas del sector agroindustrial y de la empresa privada. Entonces hemos visto cómo ya se han venido dando nuevas movilizaciones, principalmente en Ica, y que hay grupos ya que han sido afectados que están empezando a convocar a los grupos mayoritarios para una movilización en rechazo de esta prolongación de esta ley. Entonces, si lo vinculamos, estamos viendo de que esta pues Constitución del 93 que todavía nos ampara demanda ciertas reformulaciones, ¿no? Porque hay mucha afectación en todos los sectores económicos o productivos del país, y que como es una de las grandes demandas, que es el sector de agroexportación, donde dinamiza la economía o parte de la economía o del PBI peruano, y donde son numerosas familias que trabajan bajo este régimen de la ley de la promoción agraria. Entonces, habría que pensar, ¿no?, en una estructuración, una reformulación, pero creo que va a tener que ver muy en la manera como nosotros como ciudadanos civiles y como un sistema político podamos reformular la clase política, que es, creo que viene más adelante, añadido a ello una fiscalización ciudadana, una participación ciudadana, y elaborar, y si están ya elaborados los acuerdos, respetar esos acuerdos y participar en esos acuerdos de fiscalización, de veedurías, ¿no?, en relación a nuestros gobernantes. Porque yo creo que se empieza a hacer patria desde la manera como fiscalizamos a nuestras autoridades locales. No podemos mirar la corrupción desde un problema central, si no lo vemos desde una corrupción descentralizada, que quiere decir viéndolo desde nuestros gobiernos locales, nuestras autoridades locales o provinciales, ¿no? Esta sería en todo caso mi respuesta en relación a la pregunta número 2. Bueno, mi opinión sobre esta segunda pregunta. Bueno, para empezar, creo que la respuesta no es única, ¿no?, y a la vez es compleja, pero pienso que tenemos que pensar que sí es posible, ¿no?, que se pueda combatir efectivamente la corrupción, porque como hemos dicho, la corrupción, en vez de bajar sus niveles, se ha complejizado, ¿no? Se ha vuelto mucho más grande, ¿no? Y de hecho, un aspecto que quisiera enlazar con mi primera intervención es de que estos últimos años, efectivamente, en todos los niveles de gobierno, ha habido más dinero, ¿no? Y eso también hace que la corrupción haya pues explotado de repente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y en cuestiones ya más operativas, ¿no? De hecho, por ejemplo, viendo también desde el punto legal, sí existen procedimientos de participación ciudadana para que se establezca un manejo más transparente de los manejos del Estado. Pero también nosotros como ciudadanos muchas veces hemos estado indiferentes o al margen, ¿no?, de estos casos o el uso simplemente de los dineros del Estado, que al final es el dinero de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, el actual gobierno se acaba de hacer un préstamo hasta el 2121, ¿no? Y esto, por favor, investiguemos también sobre ello, ¿no? Entonces, sí, son préstamos, pero si el Perú tenía reserva fiscal, es correcto, es pertinente, realmente se va a activar la economía. El programa de Reactiva Perú ha beneficiado a la mayoría de peruanos. Si vemos que, por ejemplo, esta pandemia efectivamente también prácticamente ha quebrado nuestra economía, ¿no? Y ojo, ¿no? Ya el gobierno de Martín Vizcarra, y también yo los invito a que investiguemos, el 25 de marzo, después de darse del inicio, bueno, de lo que fue la larga cuarentena que tuvimos, se prestó 11 millones de dólares del Fondo Monetario, y según lo que se sabe, o lo que está en el MEF, no necesariamente hay un sustento técnico, solamente dice por gastos del COVID, y tampoco del fundamento para el préstamo, y tampoco de
el sustento técnico del gasto, ¿no? Entonces, y todos estos dineros, si éramos uno de los países que tenía mayores reservas fiscales, que aún las tiene, son necesarios. Estamos nosotros, justamente en estos mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, estamos informados, ¿no? Entonces, creo que son temas muy importantes que si nosotros no fortalecemos como ciudadanos o no creamos ciudadanos, vamos a seguir repitiendo la historia. Porque si vemos los pasajes de la República, uno muy parecido al otro, ¿no? O a veces se dejan ciertos precedentes que se repiten, ¿no? Como una disolución del Congreso, por ejemplo, que puede estar bien, puede estar mal, sí, o sea, eso, de hecho, eso abre también una situación de debate, ¿no? Pero también hay un debilitamiento institucional, ¿no? Y todo eso también fragmenta mucho más nuestra ya débil democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, creo que esta crisis, como ya muchos se coinciden en ello, aunque los peruanos siempre hemos estado estamos muy familiarizados con las crisis, pero esta crisis ha llegado para quedarse y va a ser muy difícil que se vaya, ¿no? Entonces, en tanto, nosotros, por ejemplo, desde nuestro rol como profesionales, considero que de repente este rol, hoy más que nunca, se vuelve, o como ciudadanos en general, se vuelve doblemente importante, ¿no? Porque hay mucho que trabajar, hay mucho que responder desde todas las instituciones de la sociedad, no desde la familia, que, ¿no? Contra muchas situaciones que van cambiando, hoy en día la hemos reconocido como un espacio de socialización, de repente que hemos cambiado, ¿no? O incluso, ¿no? Lo que seguimos viviendo en todo este tiempo ha reconfigurado muchas de nuestras prácticas. Entonces reconocemos que son espacios, nuevos espacios, donde de repente tenemos que reforzar más, ¿no? O el tema, por ejemplo, en la situación, digamos, transversal de la educación, insistir con los temas de ciudadanía, insistir con los temas de realidad nacional, no necesariamente para quedarnos con un pasaje histórico, ¿no? Que puede ser muy emocionante, o muchas veces no, en el caso del Perú, sino para efectivamente mejorar, para efectivamente darle otro giro a nuestro país, ¿no? O sea, creo que todos estos temas son muy importantes. También, y de hecho ya desde ya la parte institucional, formal del Estado, también es muy sugerente que se tomen medidas efectivas, ¿no? Por ejemplo, justamente el equipo especial Lavallato, sí hemos visto de que hay muchas presiones preventivas, se han abordado muchos temas, pero a diferencia de otros países, el Perú no ha tenido mayores resultados. Ojo, veamos el caso incluso Ecuador, ojo, veamos el caso mismo Brasil, ¿no? Y este caso Lavallato, que finalmente también revela estos índices de corrupción en el sector privado, porque hasta, digamos, paradigmáticamente hablando, cuando se instaló el modelo neoliberal en América Latina y en el mundo, diríamos, se formó una dicotomía muy fuerte, ¿no? Lo público era lo corrupto y lo privado era lo eficiente, ¿no? Lo no corrupto, etcétera. Pero el caso Lavallato te construye todo eso, ¿no? Porque para que haya una corrupción en lo público estuvo muy vinculado al caso, al mundo privado, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, vamos a ver que necesitamos nuevos paradigmas, incluso como decíamos, parte de una nueva constitución, porque la constitución del 93 respondía a un Perú, de repente no teníamos otra salida, que era necesario aplicarla, pero ahora estamos en otras condiciones, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, también los discursos, ¿no? Que sean que tengan relación o eco con la acción. Por ejemplo, el señor Vizcarra, veíamos que todo el tiempo él mencionaba el tema de la corrupción, y vimos que finalmente su comportamiento quedó muy cuestionable,
muy cuestionado, ¿no? Entonces, efectivo, necesitamos un trato efectivo, ¿no? Y una última idea que me gustaría reforzar en esta parte, y que lo vemos cada vez que vamos a elecciones, cada vez que hay estas crisis políticas, que los peruanos muchas veces nos falta mucho por aprender, ¿no? Porque no tenemos muchas veces la capacidad de intercambiar ideas, de hacer un debate, sino recaemos en una suerte de, no, los congresistas son ratas, ¿no? Son, o sea, adjetivos, ¿no? Que al final no nos están ayudando a construir nada, ¿no? Entonces, muchas veces hay un pensamiento hasta único en las redes, que nadie puede opinar diferente, influido también por el tema de los medios de comunicación, porque si no te cae, pues, como decíamos, nuestra generación, callejón oscuro, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos muchos temas por trabajar, por mejorar, que en realidad también podrían ayudar a reducir los niveles de corrupción. Gracias. Bien, el mensaje que me gustaría brindarle a la población en general para este proceso de elección que se acerca, ¿no? Primero, no dejarse deslumbrar por declaraciones de índole populista o regalar nuestro voto a cambio de algún obsequio o promesa de beneficio personal en el futuro, ¿no? Eso es básico. Debemos de informarnos de cada una de las opciones que hay y elegir entre ellas la que consideremos que practique y mantenga una postura firme anticorrupción. Debemos de dejar de elegir al mal menor y optar por la renovación de la clase política en el Perú. Ahora, con este actuar nosotros alentamos a que nuevas generaciones se involucren en política y diseñen nuevas metodologías y estrategias en favor del bien común, siempre manteniéndonos vigilantes ante el desarrollo de sus labores. ¿Qué más podemos realizar? Ahora, al apoyar a algún candidato o candidata, debemos tomar responsabilidad de ello. No promovamos candidaturas que, aún sabiendo que tienen un largo historial de actos irregulares, ayudamos a colocar a estos personajes en un puesto de decisión y poder, ¿no? La sociedad se debe de organizar y participar de manera activa en política, tomar la iniciativa de ofrecer y promover una política en favor del pueblo y hacer más que solo criticar y lamentar los actos de corrupción desde un post en redes sociales, ya que la mayoría de estos quedan libres de sanciones, lo cual valida y alienta el crecimiento de esta enorme mancha que a su paso solo nos deja pobreza y disminuye el desarrollo social y económico de nuestro país. Como se puede apreciar en la pantalla, lógicamente los peruanos sabemos de que estamos próximos a unas nuevas elecciones en el año 2021. Un poco antes de dar un mensaje a nuestros conciudadanos peruanos, debo decir de que la población electoral peruana tiene una deuda social con el país, tiene un enorme compromiso y que tiene que demostrar, o que mejor dicho, parte de este compromiso se demostró con las movilizaciones sociales, pues estas manifestaciones en lucha y defensa por la democracia, cuyo mensaje y propósito fue y es el de adecentar la clase política. En tanto, una de las premisas de estas manifestaciones trae como consigna la de emitir un voto consciente, un voto racional. Ya no ese voto como en años anteriores y en épocas del folclorismo político del Perú, que se materializó en el gobierno fujimorista, cuando hablábamos de la cultura chicha, ese desprendimiento, ¿no? Que gran parte pues tuvo un poco la franja periodística, jugó también un papel interesante. Entonces veíamos de que el peruano seguía una línea de votar emotivamente o de votar por una ideología o filosofía populista, que es parte de este fenómeno del fujimorismo, ¿no? En tanto, pues el gobierno
ahora el gobierno de turno, representado en el actual presidente Francisco Sagasti, tiene la responsabilidad de garantizar el adecuado proceso de las elecciones presidenciales y congresales el año ingresante. Yo creo que también será un factor clave lo del famoso voto electrónico, que ya se puso en proceso, fue también una medida de experimento que se hizo, y que el ciudadano y el peruano, o el votante, tiene, creo yo, debido a lo que se vivió, producto de esta crisis política en el país, se ha visto, se ha observado un nuevo enfoque, un nuevo contexto, donde incluso los analistas políticos lo ven así, que vamos a dejar de votar por emotividad, vamos a dejar de votar por emociones, sino que vamos a emitir un voto vinculado a un programa. Ya no hay ideologías, porque lógicamente la nueva política del siglo XXI habla de una relación entre candidato y grupo o población electoral. Ya no vamos a votar por alguna ideología o filosofía pragmática, por así decirlo, de las organizaciones políticas. Probablemente votaremos por gustos, pero en este caso el gusto va a tener que estar acompañado de una racionalidad acerca de las propuestas, acerca del plan o el programa que contiene el partido, pero representado en el candidato, ¿no? Entonces, un poco el mensaje a puertas de unas nuevas elecciones es que nosotros los peruanos materialicemos a través de la vía democrática lo que nos corresponde como ciudadanos y como sistema político. Como lo había mencionado anteriormente, muchas veces se ha observado de que el sistema político o lo han determinado solamente en las organizaciones políticas o partidarias, pero no, la clase política también está representada en las organizaciones civiles, en las organizaciones no gubernamentales o más conocidas como las ONG, en los colegios profesionales. Como decía, los colegios profesionales han tenido una gran tarea históricamente y la deben seguir teniendo. Debe volver ese peso de los colegios profesionales, ¿no? También las iglesias y las empresas, ¿no? Y entonces es nuestra responsabilidad como sistema dotar de una reingeniería a nuestra clase política y tener pues la esperanza de una mejor vida republicana que hace tiempo no existe en el territorio nacional. Por eso que algunos historiadores o analistas creen en la posibilidad de una nueva república, pero con un mejor aparato de control de la gestión pública y con una clase política con decencia, con moral, con valores éticos. Entonces, pienso que el mensaje a puertas de estas elecciones es emitir un voto que nos represente. Porque lógicamente el mensaje de estos jóvenes, de estos grupos mayoritarios, de estos grupos masivos, fue porque no se sentían representados ante una bancada o una clase política que tal vez no daba la talla, bajo los criterios científicos, bajo los criterios ideológicos o bajo los criterios del academicismo. Cuestionable o no, probablemente quede a criterio y el análisis de cada uno de nosotros. Pero pienso que el mensaje y la idea del peruano va a ser votar por un candidato que realmente represente y no un candidato que esté vinculado a factores de corrupción, a factores de arribismo, como lo que ha venido siendo la clase política tan venida a menos por los años anteriores. Entonces, se cree en la idea de votar de una forma racional y no emotiva. Eso sería, en todo caso, el comentario y el mensaje en relación a esta pregunta. Bueno, en relación a esta tercera pregunta,
justamente a raíz de la actual crisis política, vemos pues que precisamente la política es una variable muy importante, ¿no? De las generaciones post-90, de repente en el Perú, había mucho eso de decir, no, yo soy apolítico, ¿no? Pero sabemos que el ser humano por naturaleza es político, o sea, y la política es una concepción bastante amplia, muy social, ¿no? Incluso, pero la política, que tiene que ver con el Estado, con el gobierno, que es la que tiene que ver con ese tema de las elecciones, la democracia, si muchos pensaban de repente que la política, pues, no, yo soy apolítico, no me afecta, ¿no? Pero en este tema, en esta época de la pandemia, todos hemos estado así muy atentos, ¿no? A todas las medidas políticas, ¿no? Porque, o a toda la política en sí, ¿no? Porque dependía incluso el manejo de a la fecha, ¿no? De nuestras libertades civiles y políticas también, de tránsito, de reunión, etcétera, que todavía están restringidas en el Perú y que a veces, bueno, a veces, no sé si todos lo perciben, pero también es un tema muy debatible, ¿no? Pero entonces, en conclusión, la política es una variable que hoy más que nunca se ha visibilizado en su importancia, ¿no? Porque además, como hemos venido conversando, ¿no? Estos temas en relación a la corrupción, o sea, no es que la corrupción o los dineros del Estado estén aquí y nosotros para allá, ¿no? Sino en realidad, todos estos malos manejos que ha habido en estos últimos años con mayor incidencia, efectivamente pues se reflejan en lo que hemos visto en la pandemia, ¿no? Porque hemos sido de los países donde hemos tenido mayor cantidad de muertes, ¿no? Porque el sistema sanitario prácticamente estaba quebrado, y no por la pandemia, sino antes, ¿no? Entonces se dejan de construir hospitales, invertir en temas educativos, en general, ¿no? Entonces, esa idea me gustaría reforzar, ¿no? En el sentido que la política, pues, es muy importante. Y como ciudadanos estamos obligados a estar muy vigilantes o estar muy atentos. ¿Y por qué no partícipes, no? Porque yo pienso que también a veces siempre es la política como que estamos del otro lado, ¿no? Porque creo que una idea que a mí me ha dado muchas vueltas en este tiempo, sobre todo por los discursos que vamos construyendo, es la responsabilidad está muchas veces por hacer, pero más por dejar de hacer, ¿no? Más por dejar de hacer. Y creo que ahí sí me concentro en la pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje daría a los votantes, no? Uno, que definitivamente las personas cuando llegamos a un cargo o a una representación política, no venimos pues caídos del cielo, ¿no? Tenemos una trayectoria, desde la parte, digamos, profesional o política, porque muchos efectivamente ya han participado en otros cargos, hasta la parte personal, moral, ¿no? Que todo ese es el paquete que tenemos como personas y ahí llegamos, ¿no? Como les ponía el ejemplo aquí el señor Cáceres Llica, ¿no? El actual gobernador de Arequipa, ¿no? O sea, yo no sé si tiene un caso, públicamente me parece que no se le conoce de corrupción, pero la parte moral muchas veces tiene en cuestión, ¿no? Entonces, eso también, y después nos quejamos de las autoridades, y somos nosotros, finalmente, que elegimos, ¿no? Y muchas veces elegimos sin revisar, sin conocer la trayectoria, ¿no? Entonces, no hay peor enemigo que nuestra propia indiferencia, que nuestro propio desconocimiento, que nuestra propia ignorancia, ¿no? Entonces, no nos queda más que conocer, aproximarnos, dialogar, pero un diálogo también que sea en pro de la construcción, del fortalecimiento de nuestras instituciones. Porque, por ejemplo, o sea, yo no defiendo al Congreso, por ejemplo, o el tema este de la policía, ¿no? Que la policía muchas veces sí ha llenado muchos roles sociales, incluso que muchas instituciones no lo cubren, ¿no? Pero también obviamente tiene el lado negativo, que todos lo sabemos, ¿no? Pero en conclusión, ¿qué quiere decir? Este debilitamiento de nuestras instituciones, lo único que puede hacer es jugarnos malas pasadas. Porque por ahí, escuché ahí un análisis, no sé, yo lo dejo en la reflexión, no necesariamente tiene que hacer, pero ustedes saben que en este escenario de globalización, las organizaciones supranacionales también se fortalecen, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el Perú hubo una opinión de quién debería ser el presidente en esta última crisis política y de alguna manera, no con el nombre propio, pero
se ha hecho realidad, ¿no? Entonces, estos desprestigios de nuestras instituciones, lo único es que nos perjudican a nosotros mismos, ¿no? Porque imagínense si el Perú se vuelve un caos ingobernable, ¿quién va a hacerse responsable? O queremos de repente, abriríamos posibilidades incluso de intervenciones que, siendo países libres, democráticos, a puertas de cumplir el bicentenario, yo pienso que esos son temas que nos dejan una profunda reflexión, ¿no? Particularmente lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que la información, el conocimiento, buscar los perfiles, ¿no?, de los candidatos es muy importante, ¿no? Y eso también, porque bueno, ya tenemos incluso ya los candidatos inscritos, ya conocemos cuáles son las listas, ¿no? Las elecciones que tenemos a puertas de abril, o sea, las tenemos ya encima, ¿no? Pero el reto creo que viene hacia adelante, ¿no? Porque efectivamente somos un país sin partidos políticos o una democracia sin partidos políticos, ¿no? Y esto también ha caotizado esta crisis política, ¿no? Entonces pienso que también no podemos dejar de ver estos elementos que probablemente sean anexos, pero tenemos mucho por trabajar, mucho por enfocarnos en esos aspectos, ¿no? Por ahí sería mi respuesta. Muchas gracias. Bien, como sociólogos nosotros debemos de promover el empoderamiento de las distintas organizaciones a las cuales pertenecemos y desde allí fomentar una cultura de vigilancia y cero tolerancia frente a la corrupción. Asimismo, debemos de generar aportes que ayuden a la población en general a tomar una decisión correcta en favor del buen funcionamiento del Estado y con ello erradicar los actos de corrupción presentes en las instituciones del Estado. Ahora, a nivel de nuestros colegios, ¿no? En las diferentes sedes de nuestros colegios, participar de manera activa en la generación y difusión de conocimiento en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad. Y frente a las elecciones, frente a las próximas elecciones de las juntas directivas regionales, participar de manera activa en cada uno de sus procesos de elección, ya sea antes, durante y después, ¿no? Es importante hacerle el seguimiento a ello, ¿no? Promoviendo así la visibilización del Colegio de Sociólogos y su postura ante cada tema coyuntural que va surgiendo en cada región o a nivel nacional. Esto ayuda, ¿no?, a visibilizar las labores del Colegio de Sociólogos frente a la población. Gracias. Bien, agradecerte por esta pregunta final y respondiendo. Estando ya a puertas de unas nuevas elecciones en los colegios de sociólogos a nivel nacional y celebrando pues el Día de Sociólogo en el Perú, tenemos nosotros como profesionales en la sociología darnos el mérito o el menester de reflexionar acerca de este problema público como es la corrupción. De hecho, los sociólogos estamos articulando en las diferentes o en los diferentes ministerios, organizaciones, entidades del Estado, así también como entidades privadas. Y creo que desde nuestro ángulo, desde nuestra posición, desde nuestra operatividad profesional, debemos siempre abanderar lo que es una lucha anticorrupción. Los sociólogos siempre nos hemos manifestado, nos hemos puesto en defensa de las demandas sociales, de los grupos mayoritarios, siempre en defensa de las causas sociales. Entonces, no es para menos que nosotros, los profesionales en sociología, podamos abordar este problema, implementemos también medidas en la lucha, pues, de esta corrupción. Entonces, una reflexión final y a modo de mensaje a todos mis colegas
y a la comunidad sociológica, es que nosotros debemos entender que la corrupción, pues, es parte del funcionamiento político, ¿no? Es lo que a medida se fue construyendo en la historia y que hoy la vivimos como un presente, ¿no? Hemos sabido que a través de ciertas mediciones de percepción, de trabajos cuantitativos, como son la aplicación de algunos instrumentos, como son las entrevistas, o perdón, las encuestas, se ha visto algunas cifras donde se da el indicador de que las personas no denuncian porque no creen o porque en todo caso se sabe que nada va a cambiar, o en todo caso porque existe un temor o un miedo por las represalias del denunciado. Solo un 15% declara que ha sido o se le ha solicitado una coima. Y de ese 15%, solo un 8% denuncia esta falta, ¿no? Y lógicamente, pues, que también consideran ellos de que no existe un respeto ante la ley. Entonces vemos de que hay una apatía del ciudadano en denunciar casos de corrupción. Entonces vemos de que sigue siendo un problema latente que en su momento, históricamente, un problema enraizado, aceptado desde nuestros libertadores y pasó por la oligarquía, ¿no? Pasaron, por gobiernos que tiene que ver con la época del guano y el salitre, con la época de Velasco Alvarado, incluso también en gobiernos de Balaún de Terry, hasta llegar a este nuevo contexto de los años 90 hasta la actualidad. Entonces, como sociólogos, nosotros analizamos la historia de la corrupción y debemos, como profesionales, siempre generar opinión, y no solamente generar opinión, sino tener la capacidad de organizar a la sociedad civil y poder intervenir directamente con esas facultades, con ese pacto social, con esos acuerdos que se firman para ser fiscalizadores de la gobernabilidad. Cuando un país tiene gobernabilidad, en todo caso hablamos de un país, o algunos le llaman un mejor término, que es gobernanza. Se habla de un término más amplio, donde ofrece un Estado de derecho al territorio, hablamos de gobernanza. Entonces, un país que ofrece gobernanza, o que determina gobernanza, o ejerce gobernanza a sus ciudadanos, es un país que está ofreciendo la paz social. Entonces, nosotros los sociólogos debemos involucrarnos para trabajar e insertar medidas que nos garanticen una gobernanza y la paz social en el Perú. Esto ha sido mi reflexión final y agradezco nuevamente a la plataforma Sociólogos Peruanos por brindar estos espacios, ¿no? En el marco, ¿no? de celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, y denominado el foro Con corrupción no hay paraíso. Entonces, dejo esta reflexión final y que siempre debemos ser fiscalizadores y ingresar a estos espacios. Son justamente estos espacios que nos brindan la posibilidad de, desde nuestra postura, hacer patria, desde estas plataformas, construir patria y construir país. Somos los jóvenes los que debemos ingresar en tener esa obligación de garantizar el academicismo, de garantizar esa reflexión, de garantizar el diálogo, que nos hace más rico como país. Y es algo que tal vez se perdió, pero que ahora lo tenemos. Agradezco este espacio
y siempre prestos para poder colaborar con la plataforma. Seguramente más adelante vendrán otras mesas de debate, mayores análisis. Este problema de la corrupción probablemente sea entendido desde diferentes enfoques. Hay muchas variables, hay muchos factores, desde que es un problema sistemático, desde que es un problema amplio. Sin duda hay muchos enfoques. Sin embargo, desde mi postura quise compartir algunas reflexiones, alguna información y detallando un poco acerca de cómo es el panorama en la región Lambayeque, que es la región que represento. Y que como lambayecano y como peruano debemos impulsar, debemos tomar esas iniciativas para tener ese sueño de construir una mejor patria, un mejor Estado peruano. Muchas gracias. Bueno, en el marco de ya el aniversario, la conmemoración del Día de los Sociólogos, Sociólogas, este 9 de diciembre, darles un saludo especial a todos los colegas y los futuros colegas también, que son nuestros estudiantes, que siempre ellos muy vehementes, muy entusiasmados, muy seducidos por la sociología, forman parte de nuestra comunidad, ¿no? Y a los colegas sociólogos y sociólogas darles efectivamente, de repente, desde este espacio del sur del Perú, un saludo, aunarnos, motivarnos a seguir adelante, porque creo que si bien es cierto la sociología en estas últimas décadas se ha posicionado, ha avanzado mucho, pero todavía son grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Sobre todo, como decía anteriormente, en nuestro país es un país muy particular, es un país muy complejo. La crisis que nosotros vivimos es distinta, nos abre una serie de escenarios. Quisiera insistir a puertas de este bicentenario con temas, digamos, que no necesariamente hemos resuelto, ¿no? Entonces, pienso que nosotros como sociólogos podemos aportar mucho y a partir de mi experiencia personal, en los diferentes espacios donde nos movemos, siempre hay una suerte de, diría esperanza, diría de que el resto, ¿no?, de nuestro entorno espera mucho de nosotros, ¿no? Siempre dicen, ¿qué dice el sociólogo? ¿Qué dice la socióloga? O ya llegó el sociólogo, ya llegó. Entonces pienso que eso nos debe comprometer doblemente a poder aportar, ¿no? Desde los espacios donde estamos, muchos de repente por circunstancias diversas no están ejerciendo directamente la sociología, pero tenemos esa vena social, no por nada escogimos esta carrera de sociales, y creo que la sociología, no porque seamos sociólogos, es una carrera muy apasionante, pero a veces también puede confundirnos, como por ahí lo dicen nuestros clásicos, nos permiten un conocimiento de la sociedad muy profundo, ¿no? Y ese conocimiento puede ser una herramienta muy poderosa para hacer buenas cosas o tal vez no. Entonces yo pienso que nuestro compromiso debería ser muy enfático en poder aportar, ¿no? Desde los espacios donde estamos, no solamente como de repente otros profesionales ejercen su profesión cuando están en un determinado escenario, un determinado horario. En el caso del sociólogo, pienso que nosotros hacemos sociología y somos sociólogos todo el tiempo. Y remirar nuestra vena social, nuestra vena humanística, me parece que eso es algo que deberíamos incidir y recuperar mucho. Veamos el contexto en el que nace la sociología y creo que eso debe ser una motivación reivindicadora, siempre por apostar, por mejorar, por aportar, por generar ese bienestar social, ¿no? Y a puertas de las elecciones, yo diría que agradezco estos espacios como el de sociólogos peruanos, que de repente nos ayudan, nos dan esta pequeña ventana a visibilizar que los sociólogos en el Perú, si bien es cierto, tenemos grandes y brillantes sociólogos, pero también lo sabemos, habemos otras,
Y de hecho, dejemos también esa mentalidad de renovación de estas nuevas generaciones, porque muchas veces dicen, ¿qué hace el Colegio de Sociólogos? A mí me ha tocado también estar en la Junta Directiva Regional, en el caso de Arequipa, y muchas veces, sí, o sea, aquí se construyó el colegio, como se dice, de cero, muy pequeño, pero se ha ido institucionalizando, ya se tiene un colegio posicionado, pero falta mucho por hacer. Entonces, no es qué hacen, ¿no? ¿Qué hacemos todos? Es una responsabilidad de todos nosotros, posicionarnos, visibilizarnos, ¿no? Y de repente todavía somos uno de los colegios pequeños, pero creo que tenemos mucho por aportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi llamado es siempre a la renovación de las generaciones, a la diversificación, a la integración también con otras profesiones y muy orgullosos y muy contentos de tener la carrera que tenemos. Muchísimas gracias. Esa sería mi intervención. De esta manera, hemos llegado al final del foro Con corrupción no hay paraíso. La juventud sociológica del Perú ha tenido la palabra y no nos queda más que felicitar y agradecer su participación. La plataforma Sociólogos Peruanos les agradece a todos ustedes su participación al foro y los invita a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias mil y nos vemos hasta una próxima oportunidad.